Estamos presentando a las 7 AM. Estamos ya de regreso acá en Canal Antiguo, estamos en vivo, en directo, iniciando la segunda hora de informaciones. Le hemos comentado en Noticias a las 6 AM que ya está lista la nómina de aspirantes a magistraturas en el Tribunal Supremo Electoral. Claro, esa brasa caliente ahora está en manos de los parlamentarios, que tendrán que analizar de esos 40 aspirantes quiénes son en todo caso los 10 aptos para poder integrar ese Tribunal Supremo Electoral, que lo hemos repetido varias veces, tendrá el cargo de organizar 2 procesos eleccionarios, y el primero de ellos sería en 2015, y ya estamos en un año preelectoral, así que es de suma importancia saber quiénes son esos profesionales del derecho que estarán al frente del TSE, y seguiremos dándole a ustedes las novedades en ese sentido. Así es. Ahora les comentamos los temas que vamos a abordar en esta siguiente hora. Claro, aquí están los titulares. Azúcar de Guatemala presenta los titulares. Ministerio de Finanzas Públicas y jefes de bloque del Legislativo alcanzan acuerdo para aprobar las reformas a la Ley Orgánica del Presupuesto 2014. La iniciativa podría ser conocida en el Congreso la próxima semana. Presidenta en funciones Roxana Valdetti pide a los gobernadores departamentales que dejen de hacer negocios con los consejos de desarrollo y se dediquen a trabajar en temas de seguridad. Secretaría Presidencial de la Mujer ha dado a conocer que ya tiene registrados más de 3.000 casos de denuncias de violencia en contra de este grupo solo en los primeros 45 días del año. La Cámara de Comercio se adhiere nuevamente al CACIF luego de 9 años de estar separada por diferencias en la conformación de la Junta Monetaria. En el panorama internacional, enfrentamientos entre el cártel de los Caballeros Templarios y las autodefensas michoacanas en México provoca un éxodo de familias michoacanas hacia Tijuana. 7:17, bienvenidos a Noticias a las 7 AM. Azúcar de Guatemala presentó los titulares. Damos inicio a Noticias a las 7 AM con la entrevista del día. Vamos a hablar un poco por qué se desprenden estas declaraciones de la mandataria en funciones Roxana Valdetti. Le dijo a los gobernadores que dejen de estar haciendo negocios con los consejos de desarrollo. ¿Qué son los consejos de desarrollo? ¿Qué implica todo este tema de la descentralización del Estado? Para ello nos acompañan acá Ronnie Linares, él es analista en temas municipales, y Enrique Maldonado, analista en temas municipales. Él hace parte de los analistas del ICEFI. A ambos, buen día. Buen día, buenos días. Gracias por acompañarnos. Bien, claro que vamos a darle mucha importancia a las declaraciones de la presidenta en funciones, de por qué dice eso, a quiénes se dirige. Fue una declaración que no pensó en las repercusiones que esto podía generar, y el ministro de Gobernación dijo fue un jalón de orejas público para los gobernadores departamentales. Antes de ir a esa parte, hablemos de los consejos de desarrollo. Háblenos brevemente, por favor, de cómo es que se integran y también de cómo es que eligen a sus autoridades, para que todos estemos en contexto y luego nos adentramos a la materia que hoy nos interesa. Gracias, muy buen día. Bueno, los consejos de el sistema de consejos de desarrollo aparece reconocido en la Constitución de la República, artículos 225 en adelante, donde se establece la existencia de un Consejo Nacional de Desarrollo, los consejos regionales y departamentales.
Básicamente la razón de ser o la misión de los consejos departamentales es organizar y coordinar a la administración pública por el mandato constitucional. El Consejo Nacional tiene la obligación de formular la política de ordenamiento territorial y la política de desarrollo rural integral o de desarrollo rural nacional. Este mandato ya se cumplió, digamos, en el periodo pasado. Hubo algún tipo de acciones de inconstitucionalidad por parte de algunos sectores. Al subsanarse ese tema de las inconstitucionalidades, pues el actual gobierno la puso en práctica. Hay un plan de acción para poner en marcha la política, la PENDRI. Ahora, a nivel departamental, entonces existen también 5 niveles en el sistema de consejos de desarrollo, de acuerdo con la ley de los consejos de desarrollo, emitida nuevamente. La primera ley fue emitida en el año 87, esta fue sustituida en el 2002 para cumplir con los acuerdos de paz y restablecer el nivel comunitario, que antes se llamaban consejos locales, ahora se llaman consejos comunitarios. El nivel municipal, que se amplió, porque antes del 2002, solamente era la misma corporación municipal, entonces no tenía caso que hoy sesionara el consejo municipal con el sombrero de consejo y al otro día con el sombrero de consejo con ese. De camisola. Correcto. Entonces se amplió a la participación del Consejo Municipal a sectores de la sociedad civil del municipio que fueran convocados y hasta un número de 20 representantes de los COCODES de cada municipio. El nivel departamental, que está integrado por el gobernador departamental, que lo preside y lo coordina por mandato constitucional, los alcaldes del departamento y sectores de la sociedad civil, sector agropecuario, sector industrial, sector campesino, organizaciones de trabajadores y secretarios generales de los partidos políticos que tengan representación en el Congreso de la República. Estos nunca asisten. Sería bueno que en un momento dado asistieran, porque eso les daría pauta a ver cómo es la dinámica de discusión de la problemática a nivel departamental. Y el Consejo Regional, pues integrado por representantes de las regiones que conforman el departamento, y estos a su vez suben al Consejo Nacional de Desarrollo. Algo importante es de que, como decía, la misión fundamental es organizar y coordinar la administración pública. Pero también la ley de los consejos de desarrollo establece que es el medio principal de participación de la población. Entonces menciona los 4 grandes pueblos que conformamos la nación guatemalteca para participar en la gestión pública. ¿Y cuál es esa razón de participar en la gestión pública? Lograr la planificación democrática del desarrollo. Y la planificación democrática del desarrollo tiene que ver con la inversión, entonces con lo que se va a invertir del presupuesto nacional, principalmente en aquellos programas de desarrollo nacional. Ahora, en toda esta estructura que ya usted nos ha explicado de cómo está integrado y cuál es el mandato que tiene los consejos de desarrollo, ¿qué rol desempeña el gobernador de cada departamento y qué tanta injerencia tiene en cuanto a llevar la batuta de la distribución de qué obra se va a hacer, cómo se va a hacer, ligado a esto que comentábamos, que se habla de focos de corrupción? Bueno, en primer lugar es de reconocer que el gobernador es nombrado por el presidente de la República, designado, y debería de ser un cargo de elección popular para poder crear un sistema de pesos y contrapesos. El gobernador, como ya lo ha indicado Ronnie, es el coordinador del Consejo Departamental de Desarrollo, donde se van a priorizar las inversiones que a nivel municipal y comunitario se van a llegar a realizar. Algo muy importante acá, y es el hecho de que si bien los consejos de desarrollo son el espacio para la participación ciudadana, hay que recordar que esta no se queda únicamente a nivel de la formulación del presupuesto. También podemos participar durante la ejecución del presupuesto y para poder verificar la calidad del gasto público. De hecho, el decreto 13/2013, que fue emitido en diciembre del año pasado por el Congreso de la República, indica que para que se pueda realizar el último pago en una obra que se realice, el Consejo Comunitario de Desarrollo debe de dar el visto bueno a la obra que se haya realizado. Es decir, no son decisiones unilaterales del gobernador. No son decisiones unilaterales del gobernador, y menciono este caso muy particular porque allí se abre un espacio para que los consejos comunitarios participen en la verificación de la calidad del gasto público, no únicamente en la planificación, y así poder cerrar el círculo presupuestario. A mí me llama mucho la atención los comentarios que
se han vertido, en el sentido de que lo más importante ahora es poder visualizar cuáles son los siguientes pasos, porque los siguientes pasos en un Estado de Derecho deben ser la destitución de los gobernadores que estén incurriendo en actos de corrupción y documentar los medios de prueba para las denuncias y demandas respectivas. Es decir, esto no debe de quedarse únicamente como palabras al aire. Como palabras al aire, dentro de un Estado de Derecho, en un cargo que es designado, deben de seguirse los procesos respectivos en las autoridades correspondientes para velar por la transparencia presupuestaria. Por un tema muy importante, y es que la corrupción erosiona la moral tributaria de los contribuyentes. Así mismo. Y muy penosamente, en un editorial de un medio impreso el día de ayer, salía que no se deben de pagar más impuestos hasta que la corrupción desaparezca. Si nosotros queremos bienes públicos, no solo tenemos que gestionarlos, sino que tenemos que financiarlos. El desarrollo no es gratuito, se paga y es caro. Y eso lo que significa es que deban fortalecerse los sistemas de transparencia presupuestaria. Así mismo es, porque entonces la gente estaría más motivada a poder tributar porque sabe que hay una buena obra, hay una buena carretera, hay un buen puente, hay una buena escuela, hay más. Sin embargo, son cosas que no se están dando y pues, asumo que un poco hace referencia a eso ese editorial. Pero ahora las declaraciones de la vicepresidenta nos hacen pensar que además de todos los señalamientos que ya hay, que hace poco también lanzó una bomba en contra de los alcaldes al decir que habían alcaldes corruptos y que todo mundo sabe que eso existe, es una omisión de denuncias, si es que ella conoce quiénes son. En este caso, ella ha tenido contacto cercano. Además, lo acabamos de decir, es el presidente quien nombra al gobernador. Entonces está diciendo que su aliado ha nombrado a gente corrupta para actuar. ¿Qué análisis pueden hacer ustedes de este tipo de declaraciones cuando acaban de decirnos el gobernador no toma decisiones unilaterales? Él tiene que hacer un consenso y ver hacia dónde va la obra y ese tipo de cosas. ¿Cómo es que se puede tomar entonces esas declaraciones? Bueno, tal vez antes para complementarle el papel del gobernador a nivel del Consejo Departamental de Desarrollo, él es el jefe del gobierno departamental, nombrado como se indicó por el presidente de la República y a su vez preside y coordina el Consejo Departamental de Desarrollo. El Consejo Departamental o los 5 niveles tienen diferentes funciones. Les podemos decir de que hay de promoción de la organización y participación ciudadana, y eso implica apoyar procesos de planificación participativa del desarrollo, preparar condiciones para rendiciones de cuentas y que eso también, esa rendición de cuentas sea apropiada para una auditoría social también efectiva y bien informada, y apoyar la política fiscal establecida por el Estado. En el tema de las obras, actualmente, digamos, desde el año 2011, que fue uno de los logros, digamos, de la última legislatura, donde anteriormente al 2011 los gobernadores eran los que establecían, digamos, los consejos departamentales de desarrollo eran los que decidían con quién se ejecutaba, porque la ley permitía que se ejecutara con municipalidades, con COCODES o con empresas constructoras o con ONGs. Entonces eso en el 2011 en la legislatura fue suprimido, y a partir del ejercicio fiscal 2012 que se inicia con este gobierno, solamente se permite por mandato de ley comunidades ejecutores, municipalidades y COCODES. En las reformas que se dieron ahorita a la ley orgánica del presupuesto el año pasado, en el decreto 13-2013, aparece como únicas unidades ejecutoras las municipalidades. Entonces el que va a seleccionar a la persona constructora va a ser la municipalidad, que es la que le corresponde realizar todo el proceso de selección, si es cotización o licitación, dependiendo del monto, y va a suscribir el contrato de ejecución con la constructora. Ahora, la ley, como bien se decía, contempla ahora de manera obligatoria la participación para la selección del proyecto que se va, o de la obra que se va a ejecutar del COCODE, y para, en el momento de la liquidación, el aval o el visto bueno del COCODE que se realizó. Entonces, en este sentido, el papel de la gobernación o del gobernador en representación del CODEDE para él decidir
quién va a ejecutar sea eliminado, porque corresponde totalmente a las municipalidades el decidir. Esto también provoca algunos problemas en algún caso porque no todas las municipalidades tienen la capacidad instalada, tanto técnica a través de su dirección de planificación como financiera a través de la FIN, para llevar los procesos de contrataciones. Pero esos, digamos, son situaciones que se deben de ir a través de procesos de capacitación y fortalecimiento municipal, ir superando. Precisamente en ese punto, en cuanto a que las municipalidades son la corporación municipal la que toma la decisión en base a los concursos que se abren, a quién adjudicarle cierta obra. Pero, por ejemplo, el día lunes de la semana pasada, Prensa Libre presentaba un amplio reportaje. Acá, a 45 kilómetros de la ciudad capital, en el municipio de Palencia, en una comunidad que se llama El Volcancito, sin agua potable, sin caminos asfaltados, sin energía eléctrica. O sea, aquí en el departamento de Guatemala, no nos vayamos a Santa Lucía, La Reforma, a Santa Eulalia, Huehuetenango. Entonces uno se pregunta, ¿qué pasa con los consejos de desarrollo? Es que ahí, si me permite, hay una carencia en la ley. La ley del IVA, el decreto 16-2002, asigna el 1% de la recaudación del IVA para ser administrados por los consejos departamentales de desarrollo, y ahí establece que se invertirán en obras de infraestructura, no dice qué tipo de obras de infraestructura. Se ha tratado actualmente de promover de que un porcentaje de esos proyectos vaya enfocados hacia las políticas de Estado. O sea, independientemente del gobierno que sea, hay políticas de Estado. En este caso, digamos, en el actual gobierno están los tres grandes pactos: Pacto Hambre Cero, Seguridad y Justicia y Competitividad. Entonces, de esa manera de que se vayan orientando eso. Pero como la ley no determina un porcentaje, es así, por ejemplo, como el caso hacia las municipalidades, donde indica que, por ejemplo, del IVA PAS, un 75% para programas de inversión, y lista a grandes rasgos cuáles serían esos programas: agua potable, desechos sólidos, etcétera, y el otro 25% para gastos de funcionamiento. Entonces, algo que se debiera hacer por parte del Congreso es legislar de manera de darle destino, digamos, porque esta transferencia del IVA PAS que manejan los consejos departamentales de desarrollo es parte de la descentralización fiscal. Entonces el Estado, a través del Congreso, en base a las prioridades públicas de inversión, debiera decir, bueno, incluso ya hubo una propuesta de algunos gobernadores el año pasado para que eso se hiciera, en el sentido de que por lo menos un 50% fuera destinado para temas de seguridad alimentaria, y principalmente en ese sentido proyectos de agua potable y saneamiento básico, desechos sólidos, un porcentaje para temas de seguridad ciudadana, equipamiento, digamos, cámaras en las calles, los centros de monitoreo, etcétera, y relacionadas con el pacto de compatibilidad. Pero como eso actualmente no existe, entonces las municipalidades son las que priorizan en determinado momento qué proyectos. Lo que hace el gobierno es, a través del Ministerio de Finanzas y Segeplan, establece el techo presupuestario para cada departamento. Después, en base a las propuestas de inversión formuladas por las municipalidades, se asignan techos presupuestarios en cada consejo por municipalidad, y se proponen las obras. Pero recordemos que al final es el Congreso el que decide el techo presupuestario para cada departamento. Entonces, para concluir, básicamente se debiera, por mandato de ley, direccionar la inversión para que no suceda eso de que se están construyendo mercados, o que eso se debería financiar totalmente con fondos municipales o salones comunales, mientras tenemos aquí cerca de la capital aldeas o comunidades sin agua potable. Era un muy buen ejemplo que Mario daba. Tenemos que finalizar, pero quisiera muy brevemente, en 15 segundos, que pudiesen decir cómo reciben las declaraciones de la vicepresidenta Roxana Valdetti ayer, y con eso concluimos. Se nos ha ido el tiempo, pero pues tratamos de entender entonces que no hay decisión unilateral de un gobernador, pero la vicepresidenta dicen que dejen de hacer negocios, y entonces... Bueno, lo más importante es fortalecer la transparencia. Y más importante que las declaraciones son los siguientes pasos. Eso no se debe de quedar únicamente a nivel de un comentario. Tendrían que seguirse con las destituciones y procesos civiles y penales en contra de las personas que estén participando en actos de corrupción. Eso va a fortalecer la política presupuestaria y va a permitir precisamente evitar esos focos de desnutrición o de niños sin atención escolar
como el ejemplo citado en Palencia. Perfecto, muy bien. Básicamente, también hay que reconocer que, por ejemplo, que es un acto también de transparencia del organismo ejecutivo, porque lo tradicional es de que el organismo, los gobiernos anteriores, se hacen de la vista gorda lo que está pasando. Entonces, el hecho de que la vicepresidenta de la República en funciones de la presidencia haya hecho este llamado de atención, significa que también que hay monitoreo, y que es un llamado de atención para aquellos gobernadores que estén incurriendo en esas situaciones. Ahora también hay que tener claro también el concepto de negocio, porque digamos la misma Constitución dice que para el despacho de los negocios el organismo ejecutivo tendrá los ministerios que tenga. Entonces también esa palabra pudo haber sido dicha o se puede ser entendida de diferentes maneras, malinterpretada, pero en todo caso existe la Comisión de Transparencia, la Contraloría, el Ministerio Público, que tendrá que actuar en aquellos casos donde haya, digamos, indicios de malos manejos o desviaciones, digamos, pues tomar las medidas correctivas. Pero en suma, digamos, creo que es un llamado de atención para que también de los que aquellos que estén pensando en hacer o estén haciendo cosas indebidas, pues como dicen, pongan las barbas en remojo. Tienen un semáforo en amarillo porque ya lo descubrieron, hay que tener ahí eso muy en cuenta. Bueno, gracias a ambos por acompañarnos hoy en este tema que pues obviamente vuelve a generar muchas especulaciones, porque nuevamente hay declaraciones tan fuertes de la vicemandataria, presidenta en funciones ayer incluso, y bueno, ahora también pone en entredicho haber decidido que alguien iba a ser el representante del presidente en los departamentos, que es el gobernador departamental, pero aparentemente también está llevando agua a su molino y dejando el demás molino de toda la gente pues desabastecido. Claro, y uno esperaría que con estas declaraciones que parecieran solo es un poco para crear repercusión mediática, pues se acompañara con una denuncia en el Ministerio Público o una destitución, porque si no, esto no hace sentido. Y ella misma decía siempre, recordarás tú cuando era diputada, si tienen las pruebas hay que presentarlas, si no es omisión de denuncia, y hoy le toca a ella pues responder a esas propias declaraciones. Bien, llegamos hasta acá con la entrevista, esperamos haberles dado pues un panorama de lo que está pasando en este sentido en nuestra Guatemala, y también que quienes están en algún municipio puedan exigir a esos consejos que hagan su trabajo y que la obra se vea, que es al final de cuentas lo importante. Vamos a hacer una pausa comercial y en un instante más noticias a las 7 a.m. Estamos presentando a las 7 a.m.